Amados hermanos adalides de nuestro Dios, paz a vosotros. Vamos a considerar la lección titulada Disolución contra Pureza, misma que vamos a abordar el próximo sábado 15 de abril del 2023. Recordando que estamos dentro del departamento varonil, precisamente en la temática del trimestre, que es venciendo la carne con el espíritu, y son lecciones muy interesantes que nos están ayudando a podernos fortalecer espiritualmente para precisamente resistir, en este caso, amortiguar y sobre todo luchar contra la carne, sus afectos, sus deseos, sus concupiscencias, para que prevalezca en este caso, bueno, nuestro espíritu y podamos conservar y mantener precisamente nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. El objetivo de esta lección de disolución contra pureza es interpretaremos correctamente el término disolución para conocer el daño que provoca con el propósito de contrastarla con la pureza que se obtiene al sujetarse a la voluntad de Dios. Y bueno, estamos remarcando lo que básicamente tenemos que lograr en esta lección y que en ese sentido, bueno, el objetivo nos tiene que direccionar correctamente para poder cumplir precisamente con la finalidad de esta lección. Hay una lectura bíblica que ilustra correctamente esta parte que tiene que ver con disolución y tenemos la lectura en primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 21. Dice de esta manera, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, pues aquí estamos subrayando esta parte de claudicar. La palabra claudicar tiene que ver con vacilar, titubear, no mantener la firmeza o mantenernos en este caso en constancia. Y precisamente el profeta Elías le hace ver al pueblo que no podemos estar vacilando, oscilando o jugando entre dos pensamientos o entre dos ideas. Siempre tenemos que definirnos, siempre tenemos que decidirnos. Precisamente hay dos alternativas, el bien, el mal, la bendición o la maldición, la vida o la muerte, y tenemos que en un momento dado, bueno, pues saber elegir en este caso y saber tomar buenas decisiones en ese sentido, ¿no? Que fue lo que estamos pues enfatizando mucho en estas lecciones. Más adelantito nos vamos a detener un poquito en lo que podemos aprender de esta lectura bíblica y pasamos al versículo para reflexionar. Dice Efesios 5:18, y no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Dice, no os embraguéis de vino, en lo cual hay disolución. Sabemos que debemos estar ante todo con lucidez, con ecuanimidad, con prudencia, tomar decisiones, tener pensamientos, en este caso, que estén enfocados hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia lo agradable a Dios y no hacia la disolución en este caso. Y bueno, el vino en ese sentido también tiene que ver con esta parte de inconsciencia, de no estar en nuestros cinco sentidos, de buscar en este caso lo contrario a la pureza, a la santidad, que es precisamente la disolución. Y la disolución la podemos ver en el primer párrafo como la relajación en las costumbres, en la forma de vivir, en la pérdida de austeridad o en cualquier virtud que sea propia de la sociedad humana. Esta relajación propiamente la podemos nosotros tomar como libertinaje o desvergüenza, es decir, perder ese sentido de la conciencia, hacer cosas que son desagradables, dice Efesios 4:18. Busqué esta cita como para reforzar esta parte que dice, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Yo creo que
Lo que tenemos que cuidar en este caso es que haya una cauterización en nuestra conciencia, que ya no haya ese remordimiento, esa consternación o ese arrepentimiento y sobre todo esa conversión sincera hacia nuestro Dios, sino que en un momento dado pues haya esa relajación en costumbres o en acciones que no tienen que ver precisamente con lo que nuestro Dios establece a través de su palabra. Lo contrario de disolución tiene que ver con pureza. La pureza es apartarse de toda contaminación, tanto física como espiritual, es decir, mantenerse absolutamente limpio de pecado. Y esto, como dice el apóstol Pablo, tiene que ver con la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Hay un consejo, una enseñanza que se nos da como líderes de nuestro hogar, como cabezas de familia, que debemos de aprender a mantener dice aquí, a nuestra familia libre de toda contaminación del pecado, ¿no? Y nos citan Salmo 18, 20 al 24, que tiene que ver con la justicia, con la integridad, con la pureza, con el poder mantenernos dentro de ese amor y esa integridad hacia la voluntad de nuestro Dios. Como dice Mateo 7:17, así todo árbol o todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos, como dice también, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que aprender a hacer frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que regular nuestros pensamientos, regular nuestras acciones, controlar nuestras emociones, deseos o pasiones de nuestra carne, precisamente para poder hacer todo lo que conviene. Como diría el apóstol Pablo, todo lo puro, lo recto, lo amable, lo de buen nombre, en esto pensar. Y en ese sentido, bueno, en la lectura bíblica, el siguiente párrafo nos resalta lo que tiene que ver con el título de la lección, que es la disolución hecha por el rey Acab sobre Israel, ¿no? O sea, el poder vacilar con respecto a la idolatría, a llevar o encaminar al pueblo hacia otros dioses, el poder acusar al profeta Elías de alborotar al pueblo. Y en este caso, bueno, el rey dice que conjuntamente con su esposa incitaron al pueblo a pecar contra Jehová. ¿Esto a qué nos lleva? A que actualmente podemos mezclar, nos dice nuestro cuaderno, costumbres mundanas en nuestra familia, haciéndolo cerrar de la verdad y búsqueda de la santidad. Como cabezas de familia, como responsables de iglesia, de localidad, etcétera, tenemos una gran responsabilidad que es la de dirigir y conducir correctamente, bueno, a nuestra familia y a nuestros hijos. En ese sentido, yo creo que el consejo de la palabra de Dios, instar a tiempo, fuera de tiempo, son muy importantes para que de esta manera tanto nuestra familia como la iglesia se conduzcan rectamente, íntegramente dentro de la obediencia y de lo que nuestro Dios establece. De lo contrario, como dijera también el maestro, si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al mismo pozo. Por eso decía Elías en este caso, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, ¿no? Siempre tenemos que tomar decisiones, tenemos que estar convencidos y asegurados en nuestro ánimo en esta parte y sobre todo, pues no vacilar, no titubear y tener firmeza en lo que hemos creído y en lo que hemos conocido sin mezclar, sin alterar en este caso la doctrina o el conocimiento de la palabra de Dios, que tiene que ver también con lo que decía el Antiguo Testamento, con la mistura, ¿no? Que no podemos revolver o mezclar las cosas de Dios o revolver lo santo y lo profano, lo limpio o lo no limpio. Yo creo que tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece y entonces tenemos que recordar las palabras del maestro. Cuando nos dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, según Juan 17:15. Como cabezas de nuestra familia, tenemos la obligación de cuidarla, de mantenerla en pureza dentro de nuestro Dios. Debemos lograr que sean parte de las promesas también de Dios y sobre todo sujetarnos a esa voluntad del nuestro Dios. Y como dice Salmos 12:21, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. En el recurso para profundizar, nuestros hermanos nos hablan de dos autores, que es Lucas Leis y Jim Burns, en su libro El Código de la Pureza, en el capítulo 1. Ahí se expone que el Código de la Pureza es en honor a Dios,
a mi familia, mi futuro cónyuge, me comprometo a vivir una vida de pureza sexual. Esto incluye, hay 4 aspectos básicos que tienen que ver con ese código de la pureza o ese código de ética, que es honrar a Dios en mi cuerpo, renovar mi mente para lo bueno, quitar mis ojos de cosas que no valen la pena y guardar mi corazón por sobre todas las cosas. Es muy interesante estos puntos también que se establecen, que me parece que los podemos desarrollar, los podemos comentar, incluso se van a tener que ampliar un poquito más en las actividades que tenemos. Por ejemplo, en la reflexión y el análisis, lo que tenemos que hacer con estos 4 puntos es que de este recurso para profundizar vamos a desglosar los 4 puntos expuestos en el Código de la Pureza. Vamos a tomar los 4 puntos y vamos a explicarlos, ¿no? ¿Qué significa honrar a Dios en mi cuerpo? ¿Qué implica el renovar una mente? Mi mente dice para lo bueno, o quitar mis ojos de cosas que no valen la pena, como diría el apóstol Pablo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, o el guardar nuestro corazón, ¿no? Dice, sobre todas las cosas, diría Salomón, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, creo que podemos relacionar y explicar estos 4 puntos, de alguna manera también fundamentarlos bíblicamente y sobre todo enfocarlos a lo que tiene que ver con la pureza, la santidad y la perfección en nuestra vida. La responsabilidad compartida en este caso implica identificar 3 áreas de tu vida que requieren pureza delante de Dios y definir con la ayuda del Todopoderoso cuáles pueden ser posibles soluciones. Es decir, cómo podemos nosotros, pues, adquirir esa pureza, ¿no? Cuáles pueden ser posibles, cómo podemos mejorar en nuestra vida y cuáles serían las posibles soluciones precisamente para poder en un momento dado, pues conducirnos como cristianos, como hijos de Dios, en pureza, en santidad y en perfección. Esta es la lección, mis hermanos, creo que va a ser muy interesante, sobre todo esta parte de la reflexión y el análisis, la relación que podamos darle con la palabra de Dios, con las citas bíblicas y sobre todo trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Es así como vamos a desarrollar, hermanos, nuestra lección, esperando que en la compartencia que tengamos con nuestros hermanos podamos abonar y podamos proponer algunas otras citas que nos puedan reforzar esta parte. Mi deseo es que el Señor les bendiga y que espiritualmente cada día podamos pues mejorar en todos los sentidos y alcanzar esa santidad sin la cual, como dice la palabra, nadie verá al Señor. Paz a vosotros.